Bueno, muy bien. Estamos en el vivo sorpresa que habíamos prometido. Voy a poner acá este otro teléfono porque yo ahora tengo lo que sería la grabadora, el grabador directamente al revés. Así que no veo los mensajes, sino... Bueno, ya estamos en esta resolución que yo les había prometido sobre la fórmula del 8 más 7,1 más 9,3, si es que daba un 8,13. Yo les había dicho que iba a ser de improviso. Sí, algo que era tipo vivo sorpresa, ¿sí? Como venimos haciendo los vivos últimamente. Está bien que siempre tenemos uno programado, pero siempre hay un vivo sorpresa. Y este es el vivo sorpresa respondiendo a todas esas preguntas que habían surgido sobre que si realmente esta fórmula era correcta o no. La mayoría, hubo una gran cantidad de personas que le erraron a la respuesta. O algunas ponían que no era correcto, pero no ponían la respuesta correcta. La cuestión era que si ponías que no era correcto, pusieras la respuesta correcta y no la ponían. Y entonces eso se toma como algo incorrecto, ¿no? A ver. Bueno. Vamos a comenzar. Fíjense lo siguiente. Yo por ahora no voy a ver lo que ustedes están escribiendo, después los veré. Teníamos la pregunta si 8,33 ml o cc, es decir, milímetros o centímetros o gramos, perdón, o gramos, es lo mismo. Hay quienes ponen en gramos y hay quienes ponen en milímetros. En realidad es gramos. ml comúnmente en pintura no se utiliza gramos. Vaya a saber de dónde venía esto. Quizás era de algún otro país o algo por el estilo, ¿no? Era una cuestión, una pregunta, porque muchas veces se hacen chistes. Se hacen chistes como que, ay, esta, tal cosa y tal otra... Y ponen en los chistes fórmulas equivocadas. Y yo soy de las que trata de buscar en los chistes las fórmulas equivocadas. Me encanta tratar de ver eso, a ver si están en lo correcto o no. Bien. La respuesta es que no, es incorrecto, totalmente incorrecto. Primero vamos a empezar por lo fundamental. Vamos a empezar por fundamental. Yo quiero formar un 8,13. Entonces la pregunta sería, ¿cómo formo este 8,13? Tengo muchas posibilidades, pero vamos a hablar de dos posibilidades, las más simples de todas, porque las posibilidades que hay para armar un 8,13 son muchísimas, pero vamos a armar las dos clásicas, que fueron dos clásicas que surgieron dentro de las respuestas. Yo puedo formarlo buscando el natural más los dos reflejos, o directamente natural refleja primaria y natural refleja secundaria. ¿Cómo lo hago? Si yo quiero formar el natural con dos reflejos, perfecto, busco el natural, que es el 8, ¿verdad? Bueno, el 50% de esta fórmula, vamos a suponer que vamos a armar... bueno, acá eran 99 gramos que se formaban. Medio rara la cuestión de formar 99 gramos, ¿no? Es un poco raro de formar 99 gramos, porque uno tiene que buscar números por ahí un poquito más redondos. Vamos a suponer que queremos formar, en vez de 99 gramos, como decía acá la fórmula, vamos a formar 60 gramos, que es más clásico. Entre 40 y 60 gramos es lo más clásico de formar. Esto de 99 gramos ya ahí, ya resonaba mal.
¿sí? Porque nosotros no vamos a formar 99 gramos de una fórmula. Casi siempre van a ser números un poco más redondos, ¿sí? Además, 100 gramos en una fórmula, ¿qué cabeza tiene que tener para formar 100 gramos de una fórmula? Porque aunque digamos, bueno, no, pero es para toda la cabellera hasta las puntas, el crecimiento sería con un volumen de agua oxigenada y las puntas con otro. Así que tampoco sería 100 gramos, lo normal, ¿sí? Entonces ya desde ahí, ya la fórmula sonaba mal, ya sonaba equivocada la fórmula, ya sonaba equivocada. Vamos a suponer que vamos a formar 60 gramos. Y vamos a utilizar número base, es decir, altura de tono base, como decía la fórmula, ¿sí? Bien. Hacemos un tono base. El tono base no pueden ser la misma cantidad que cada uno de los reflejos. El 50% va a ser de tono base, más el 75%, entre el 70 y 75%, dependiendo de la profundidad. Vamos a ponerle el 70%, ¿sí? La profundidad de esa marca. Muchas marcas son más suaves, entonces ponemos el 75%, otras que son mucho más intensas, el 70%. Pero vamos a poner como el 70%, hacemos números más redondos. Más el 30%, o sea, de este 50%, ¿no? Tenemos un 50%. El 70% de este 50%, porque acá pusimos 50%, quedaría por formar otro 50%. De ese 50%, el 70% pertenece al reflejo principal. Y el 30% de ese 50% pertenece al reflejo secundario. ¿Sí? Esta forma de formulación con altura de tono base es mucho más difícil que algo que yo les voy a dar mucho más fácil. Ya desde ya acá, ya las proporciones estaban mal, porque a todas les pusieron la misma cantidad, ¿sí? Es como en 60 gramos, yo lo divido por 3, 60 dividido 3, y me da 20 gramos, 20 gramos y 20 gramos. Y no es así. No es así. Si yo tengo 60 gramos, 60 dividido 2 me va a dar 30. Quiere decir que 30 gramos va a ir de 8. 30 gramos solamente de 8. Del reflejo principal me quedaron 30 gramos, ¿verdad? De 30 gramos, el 70% por 70% es 21 gramos del reflejo principal. Y dijimos, 21 gramos menos 30 serían 9 gramos del reflejo secundario. Si nosotros sumamos 30 más 21 más 9, me va a dar 60 gramos. Acá tengo 60 gramos. Acá todavía yo no dije qué pondría. ¿Se dieron cuenta que yo todavía no dije qué pondría? Entonces tengo 30 gramos de la altura de tono base. ¿Por qué? Porque la altura de tono base lleva la mitad de la fórmula. La otra mitad de la fórmula se va a repartir, repaso esto, se va a repartir esta otra mitad, es decir, el 50% que queda, en 70% de ese 50% al reflejo principal y 30% al reflejo secundario. Yo saco la fórmula, entonces diría 30 gramos de altura de tono base, 21 gramos de reflejo principal, que es el 70%, y 9 gramos del reflejo secundario, que es el 30%. Esta es una de las fórmulas para hacerlo. Otra de las fórmulas es que yo directamente ocupe altura de tono con reflejo, y como reflejo principal, y altura de tono con reflejo secundario. Ahora bien, acá viene otro error que está. Dice 7,1. Dice 7,1. Si yo quiero una altura 8, y entonces dijeron, bueno, entonces le ponemos el 9,3
En vez de ponerle 8.3 le pongo 9.3. Entonces se aclara ese 7.1. No se aclara. ¿Por qué? Porque el 9.3 no tiene fuerza para influenciar en este 7.1 y aclararlo. ¿Y por qué les digo que no tiene fuerza? Porque los coma 1 son mucho más oscuros que un reflejo cálido. Siempre voy a tener que los reflejos fríos me van a estar oscureciendo. Y eso es una de las reglas de la colorimetría. El reflejo frío oscurece. El frío siempre va a oscurecer. Siempre el frío va a oscurecer la mezcla. Un reflejo cálido y encima en altura 9 no tiene fuerza para influenciar en un 7.1. No me lo lleva a un 8.1 porque yo le ponga 9.3. No lo lleva a un 8.1. Eso desde ya. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Cuando yo estoy poniendo este 50% acá de altura de 8, sí o sí, yo acá como reflejo no puedo utilizar un 7.1 si yo quiero un 8.13. Tengo que utilizar un 8.1 o 9.1. Bien. ¿Por qué digo o? O uso un reflejo igual al que yo necesito, o uso uno más claro. ¿Por qué digo o? Porque yo tengo que ver si esta marca es demasiado fría en su composición. Si yo tengo una altura de 8 demasiado frío, me va a oscurecer mucho la mezcla. Entonces yo lo conveniente sería ponerle 9.1 aquí. Este 70% con el 9.1. Si yo tengo una formulación dentro de la marca que yo estoy utilizando, que no es tan oscura, no es tan fría, puedo colocar el 8.1. Puedo colocar el 8.1. Y acá yo lo que necesito es un 8.3. No necesito uno 9.3 porque no es necesario. Únicamente yo lo podría poner si no lo tengo. Perfecto. Bueno, si no lo tengo. Pero comúnmente un 8.3 es uno de los clásicos del salón. Si yo tengo que formar un 8.13 porque no tengo, y no tengo un 8.3 tampoco, bueno, creo que tendría que empezar a hacer un balance de mi peluquería, que es lo que estoy teniendo o dejando de tener porque algo está fallando en los pedidos, ¿no? Porque no tengo nada entonces. Entonces, pasando en limpio, si yo voy a utilizar una fórmula con altura de tono, la mitad de la fórmula va a estar en manos de la altura de tono. La otra mitad va a estar distribuida entre el reflejo principal y el reflejo secundario. El reflejo principal en este caso es el 1 y el reflejo secundario en este caso es el 3. Por eso es 8.13. De esta mitad, el 70% pertenece al reflejo principal, el 30% pertenece al reflejo secundario. Entonces, de esa manera, yo sí puedo poner 30 gramos de 8, 21 gramos de 8.1 o 9.1, dependiendo de la marca y su composición química, y 9 gramos solamente de 8.3. Entonces, de esa manera, sí formo el 8.13. La segunda forma de ver este problema sería utilizando exclusivamente los reflejos, altura de tono con reflejo. Es decir, buscar una altura de tono con 1 y una altura de tono con 3. Que me formen el 8.13. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Puedo yo poner 8.1 o 9.1, dependiendo de la oscuridad de esa marca, porque no se olviden que los fríos oscurecen. Los fríos oscurecen. Los 2 aproximadamente oscurecen medio tono.
los coma 1 aproximadamente un tono. Y los coma 11 un tono y medio a 2 tonos según la marca. Lo mismo que los coma 1. Se dice aproximadamente un tono porque pueden llegar a oscurecer un tono y cuarto. ¿Sí? Entonces esa influencia va a estar. Y por supuesto voy a utilizar un 8-3. Entonces así sí voy a formar un 8-13. 9-1 u 8-1, depende, más 8-3, formo el 8-13. ¿Cómo tengo que hacer? El reflejo principal, ¿cuán porcentaje llevaba? 70%. El reflejo secundario, ¿cuánto llegaba? 30%. Entonces es fácil. Si yo quisiera 60 gramos, dijimos que cambiábamos la cantidad de gramos porque era ilógico poner 99 gramos. Quien llega más tarde va a poderlo ver después la explicación desde entrada, ¿sí? Que decíamos que 99 gramos es una cantidad irrisoria de poner, o sea, es algo que ya nos dicta que la fórmula está mal, ¿sí? Queremos 60 gramos. Entonces, dijimos 60 por 70%, 60 por 70% serían 42 gramos de 9,1 u 8,1 y dijimos 42 gramos, 42 menos 60, que es lo que yo quiero, que me queda 18 gramos de 8,3. Entonces, de esa forma estoy formando el 8,13. Por esa razón es tan importante y fundamental trabajar con balanza y no a ojo, porque si no, no puedo hacer esto, y con calculadora. Tengamos la calculadora a mano. Quienes decían que seguían peluquería porque no les gustaba la matemática, lo siento, porque esto es todo matemática. Todo, absolutamente todo es matemática. Así que acá les presento la resolución de este problema, que si lo quieren hacer con 99 gramos, lo pueden hacer de todas maneras, pero esto está mal, está equivocado porque esto sería el 50%, aquí llevaría entre los dos el 50% restante, el 70% para este y el 30% para este. Por supuesto, el reflejo. La altura de tono 7,1 está mal porque no puede influenciar el 9,3 para aclararlo. La cantidad de porcentajes internos también está mal porque jamás esto se divide en 3 partes iguales. Yo quiero formar un 7,45. No puedo dividirlo en 3 partes iguales el 7,45. Una parte de 7, una parte de 4,4 y una parte de 0,5. No, tampoco iría así. Es mitad de tono base, mitad de alturas reflejas. Esa mitad de alturas reflejas se subdivide en 70% para el reflejo principal y el 30% para el reflejo secundario. Yo no sé las preguntas que habrán entrado acá. Entraron un montón de saludos y todo, bueno, buenísimo. Y hay cualquier cantidad de personas y eso que fue sorpresa. Acá tienen el resultado. Espero que les haya servido a practicar muchísimo. Esto se ve profundamente, este tipo de casos así, se ve profundamente en las 3 primeras clases del curso de colorimetría superior, que ya están abiertas las inscripciones. De todas maneras, yo siempre les explico alguna cosa y demás de todo esto. ¿Por qué? Porque es muy necesario. Tengo un montón de preguntas que he ido anotando y demás, en los cuales voy a ir haciendo pequeñas explicaciones sobre un montón de cosas que yo voy anotando, que ustedes tienen dudas, que por ahí se van respondiendo, pero les quedan ciertas dudas. Entonces que yo voy a ir explicando poco a poco. En estos días voy a hacer un informe especial
también así, un vivo así, sin avisar, sobre algo que realmente lo voy a hacer desde mi muro y de ahí lo vamos a compartir a diferentes grupos, porque es algo que realmente les tiene que interesar a muchos de lo que está sucediendo. Entonces, así todo el mundo se entera, pertenezca o no pertenezca a este grupo. Estos, por supuesto, estos vivos sorpresas son exclusivamente para quienes están en Sonia Lupín SOS. Yo lo que les pido es que sigan ingresando a estudiantes de escuelas, a aquellos profesores que están enseñando, los que están estudiando que ingresen a sus compañeros y los profesionales que ingresen a otros colegas también, a Sonia Lupín SOS. El grupo tiene que ir creciendo mucho, 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 porque cuanto más crece, más nos vamos a enriquecer. Y bueno, les mando un besote enorme. Me siento rara porque la cámara está al revés, entonces me estoy mirando desde acá. Les mando un besote enorme, espero que les haya gustado, que les sirva mucho todo lo que he explicado. Los quiero mucho y, como siempre les digo, cuídense mucho y que trabajen mucho, mucho, mucho. Besotes, chao, gracias.